Pero hoy hay una palabra en la cual quiero compartir. I'm going to be very intentional with this word. Y voy a ser bien intencional con esta palabra. But there's something God is doing with this church in this new season. Porque hay algo en la cual el Señor está haciendo en esta nueva temporada con esta iglesia. But you can miss it Pero no lo puede captar. if you're not perceiving what God O is te doing. lo puede perder si tú no puedes percibir lo que el Señor está haciendo. If you're physically able, stand upon your feet. Si puede físicamente, por favor, levantarse en este momento. Reverence to the word of the Lord. Es reverencia a la palabra del Go to the Señor. book of Acts chapter 9, Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 9, verse 1 to verse 9. versículos 1 a 9. There's a story I want to tell you this Hay morning. una historia en la cual quiero compartir con ustedes hoy. Y'all all had read the story, Ustedes todos han leído esta historia, preached the story, han predicado esta historia, heard the story. han escuchado esta But I want to historia. bring you a different point of view of the story. Pero yo quiero traerte otra perspectiva sobre estos versículos. Amen. Amén. Word of God's written in the Father, Son, Holy Spirit. Amen. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. There's always somebody's always breathing against you. Siempre hay alguien suspirando sobre ti. But just because the church ordered it, Pero por el hecho que lo ordenaron, por el hecho que la iglesia le dio el permiso, doesn't mean it was God driven. no significa que fue el permiso del Señor. You missed it. No lo captaron. Just because you put the name of God in it, El hecho en la cual tú has puesto el nombre de Dios en aquella situación doesn't mean that God is in it. no significa que Dios estaba en aquella situación. Okay. And he asked for letters to the synagogue at Damascus so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los traerá presos a Jerusalén. Now he went on his way and approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó en un resplandor de luz del cielo. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, there will come a moment in your life va a llegar un momento en tu vida that you will have to fall to the ground. en la cual vas a tener que caer al suelo. Because true encounter with God Porque un encuentro verdadero con Dios will always bring to a place of humbleness. te va a llevar a un sitio de humillación. And he said, who are you, Lord? And God said, I am Jesus, whom you are persecuting. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. That's all right. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dará lo que debes hacer. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, wait for the instructions. espera las instrucciones, Because his walk comes with instructions. porque su caminar llega con instrucciones. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie.
Saul rose from the ground, and although his eyes were open, he saw nothing. His eyes were open, but he saw nothing. Sus ojos estaban abiertos, pero no vio nada. So then they led him by the hand and brought him into Damascus. Man. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, God needs to work with your spiritual blindness. Dios necesita lidiar con tu ceguera espiritual. And for 3 days, he was with nothing, without sight, neither nor can eat anything. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. I want to talk to you for a few minutes this morning Quiero hablarles por algunos minutos en esta mañana under the title, bajo el título My Damascus Experience. Mi experiencia en Damasco. All right. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, neighbor or neighbor, vecino, you and I tú y yo need a Damascus experience. necesitamos una experiencia de Damasco. Have a seat this morning. Tomen sus asientos en esta mañana. I'm knocking things down already. Estoy ya alborotoso, estás alborotoso. I'm in need Necesito of a Damascus de experience. una experiencia en Damasco. I am in need Yo necesito a Damascus experience. una experiencia de Damasco. I believe that each and one of us Yo creo que cada uno de nosotros needs to understand necesitamos entender in order for God to take us to the next level, que para que el Señor nos pueda llevar a otro nivel, we need a necesitamos Damascus experience. una experiencia en Damasco. Because when you read the book of Acts, Porque cuando tú lees el libro de los Hechos, there's a move of hay un God mover de Dios that God is trying to initiate. en la cual Dios está tratando de iniciar. Because in the book of Acts, Porque en el libro de Hechos, when you read this book, cuando tú lees este libro, you read the life of the apostles. tú lees sobre la vida de los But apóstoles. in reality, Pero en realidad, you're reading the move of God estás leyendo sobre el mover de Dios in the life of the en apostles. la vida de los So apóstoles. the book of Acts Entonces el libro de los is Hechos what God is trying to do es lo que Dios está tratando de hacer with selective con people algunos seleccionados, as He's trying to develop them a lo que Él está tratando de desarrollar and shift them to something new. y moverlos a algo nuevo. It's going to be a tough one this morning. It's all right. I got you. So in other words, En otras palabras, in order for us para que nosotros to be part of the shift, podamos ser parte de aquel cambio, to be part of what God is doing new, ser parte de lo que Dios está haciendo nuevo, there has to be tiene que haber a Damascus experience. una experiencia en Damasco. Because in Damascus, Porque en Damasco there's a shift hay un cambio of the mindset. de la mentalidad. There's a shift Hay un cambio in a walk. en caminar. There's a shift Hay un cambio in our talk. en nuestro hablar. There's a shift Hay un cambio in how we praise en Him. cómo lo adoramos. There's a shift Hay un in cambio how we see things. como vemos las There's cosas. a shift Hay un in cambio our posture. en nuestra postura. There's a shift Hay un cambio in our life. en nuestra vida. My question to you Mi is, pregunta para ustedes son, have you ever in your life ¿alguna vez en tu vida had a Damascus has experience? tenido una experiencia en Damasco? And if you did, Y si a lo mejor lo tuviste, I'm going to ask the question, lo voy a preguntar, where's the change? ¿a dónde está el cambio? Because it is impossible Porque es imposible to encounter God in this magnitude encontrarse con Dios de tal magnitud and remain the same person. y permanecer la misma It is persona. impossible Es imposible to contact God
llegaron en un contacto con Dios and you still have your carnal y mindset. aún tiene tu mentalidad carnal, It is impossible es imposible to have an encounter with God tener un encuentro con el Señor and believe y creer that you are you because you are you. que tú eres tú porque tú eres tú. So allow me this morning Entonces, permíteme en esta mañana to bring you the story of a man. traerte la historia de un hombre. Everybody knows him as Paul. Todos los conocen como Pablo, But Paul was not always Paul. pero Pablo no era siempre He Pablo. was first Saul. El primero era Saulo. The problem is El problema es, we want God to shift us queremos que Dios nos traslade o into something new. mueva a algo nuevo, But don't change my Saul. pero no cambie mi Saulo. I want to stay as Saul Yo quiero permanecer como Saulo, because I know who Saul is. porque yo conozco quién But I Saulo believe es. what God's trying to do with this church Pero yo creo lo que el Señor está tratando de hacer con esta is iglesia take our Saul mentality es cambiar nuestra mentalidad de Saulo and give us a Paul mindset. y darnos una mentalidad de Pablo. Okay. In other words, En otras there palabras, has to be a change tiene que haber un cambio in who we are en quiénes somos when we contact who he is. cuando nos llegamos en contacto con quien Él es. You might ask yourself, A lo mejor te preguntas, Pastor, I'm not as bad as Saul is pastor, yo no soy tan malo como era Saulo, because Saul was a killer. porque él era un asesino. He will kill Christians just for Él fun. mataba a cristianos simplemente por matarlo. Okay, maybe you don't kill Christians, Ok, está bien, a lo mejor tú no matas a cristianos, but maybe you're prideful. pero a lo mejor tiene orgullo. Maybe you judge people too much. A lo mejor juzga a los otros demasiado. Maybe you have a religious spirit. A lo mejor tienen un espíritu religioso. Maybe you have a loose tongue. O a lo mejor tienen una lengua suelta. You have a little crazy attitude. Una actitud un poco loco. All that could kill not Christian, but could kill you. Todo eso no puede matar cristianos, pero te puede matar a ti mismo. But how can God use you Pero cómo Dios te puede usar a ti when you're already contaminated with your own carnal self? cuando tú ya estás contaminado con tu ser carnal. We all have a soul in us. Todos tenemos un Saulo adentro de The nosotros. question is, La pregunta es, are you willing to release your soul ¿estás dispuesto a dejar ir a tu Saulo so then God can manifest the Paul inside of you? para que Dios pueda manifestar el Pablo adentro de ti? Is the church willing to go through the process La iglesia está dispuesta a entrar el proceso to leave the soul out of the picture para dejar a Saulo fuera del retrato, so God can work in us para que Dios pueda trabajar o obrar en nosotros. so that we can bless the people that we want to contact? Entonces, para bendecir a aquellos en los cuales nos encontramos, But in the text, pero en el versículo there's a new move. hay un mover nuevo. I missed it. No lo captaron. In the text, En los versículos there's a new move. hay un mover nuevo. In this new season, En esta nueva For this temporada church, para esta there's a iglesia new move. hay un mover nuevo. I'm trying. So in this new season, En esta nueva temporada God's trying to take you from one place Dios te está tratando de trasladar de un lugar to another place. a otro lugar. But I can't take you there Pero no te puedo llevar a even when I look at you Si yo te miro a ti and your behavior y tu comportamiento and your conduct y tu comportamiento reminds me of Saul. me recuerda de Saulo. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, I need a Damascus experience. necesito una experiencia de Damasco. There's a new move in the text. Hay un mover nuevo en los versículos. God is looking for a man, Dios está buscando por un hombre looking for men that can preach the gospel. que pueda predicar el evangelio. But they have to go through an experience Pero tiene que traspasar una experiencia of a transitioning de un traslado in order for God to use them. para que Dios lo use. For God to shift us, Para que Dios nos pueda mover, we need to allow Him to do
necesitamos permitirlo dejar hacer, do what is necessary hacer lo que es for necesario us to be renewed in Him. para que podamos ser renovados en Él. So in this given Sunday, Entonces, en este domingo, I want to tell you something. quiero dejarles decir algo. Are you willing to release your old self ¿Estás dispuesto a dejar ir tu viejo hombre so then God can give you a new identity? para que Dios te pueda dar una identidad nueva? Can this church Esta iglesia puede leave what was old dejar lo que es viejo and be transitioned and transformed by y God ser transicionado y transformado a través de Dios so then God can use this church in what God is doing new? para que Dios pueda usar la iglesia en lo que Él está haciendo nuevo? Because it's easy Porque es fácil to think of yourself pensar de ti mismo high enough que tú eres tan alto that you do not need a touch from God. que tú no necesitas un toque de Dios. And because sometimes we think we're so great, Y porque algunas veces nosotros nos enaltecemos we can dismiss the transitioning. y pensamos que estamos más altos, podemos echar al lado el traslado o el mover. And we can transmit what God is trying to dismiss what God is trying to do in our life. Podemos echar al lado lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. This is not about how good you can sing Esto no se trata de cuán bueno tú puedas cantar or how great you can shout His name. o cuán alto tú puedes gritar su nombre. This is not about you knowing the Bible from Genesis to Revelation. No se trata de tú saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, Because the Bible says, porque la Biblia dice, with their mouth they confess me, con su boca me confiesa, but their hearts are far away from me. pero sus corazones están muy lejos de mí. God is not concerned A Dios no se preocupa of how much Bible you know. de cuánta Biblia tú puedes conocer. He's more concerned Él se preocupa where más He is in your heart. a dónde está Él en tu corazón. In other words, En otras palabras, this has nothing to do with your knowledge. no tiene nada que ver con tu conocimiento. Yes, we have to read. Sí necesitamos leer, Yes, we have to study. sí tenemos que estudiar, But your studies pero tu estudio should never overcome no puede your sobrepasar submission tu sometimiento and your y obedience tu obediencia to who He is. a quien Él So es. if I read about Him, Entonces, si yo leo sobre Él, it should bring me to a place of submission debe de traerme a un lugar de and sometimiento understand y entender that He is God que Él es Dios and I'm just a y man. yo soy un simple hombre. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, I need a yo necesito Damascus experience. una experiencia en Damasco. Acts chapter 9 Hechos capítulo 9. is all on the story of a man named Saul Se trata de un hombre, Saulo, that is struggling with the realization que está luchando con llegar a la realización that God is doing something new. que Dios está haciendo algo nuevo. I'm going to say it again. Y lo voy a decir de nuevo. Saul is struggling Saulo está luchando with the realization con reconocer that God is doing something new. que Dios está haciendo algo nuevo. Can I bring it to 2024? Te puedo traer al 2024. There are people in this church Hay personas aquí en esta iglesia that are still struggling que todavía están luchando with the realization con poder reconocer that God is doing something new. que Dios está haciendo algo So nuevo. I want to talk to you this morning Entonces yo quiero hablarles en esta mañana because some of us porque algunos de nosotros can be just like Saul. podemos ser como Saulo. We're stuck in our own ways. Estamos estancando en nuestro propio camino. What I know is what I know. Lo que yo sé es lo que yo sé And nobody's going to change y me. nadie me va a cambiar. They say this. Ellos dicen esto. Así yo nací. Así yo nací. This is the way I was born Y así yo me voy a ir. and this is how I'm going to be gone. So te va a ir así mismo. And so you're going to live in that manner Y vas a disminuir el proceso de Dios. and you're going to diminish the process of God. Saul was so stuck to himself Saulo estaba
tan estancado en sí mismo, in what he knew of God, en lo que él conocía sobre Dios, that he was dismissing what God was doing. que él estaba echando al lado lo que Dios estaba haciendo. Allow me to build a foundation. Permíteme hacer una fundación. He was fighting with God Él estaba luchando con Dios because he thought he knew who God porque was. él se pensaba que él conocía quién Dios era. And certain people Y algunas personas are like Saul. son como Saulo. They stuck in their own ways. Ellos están estancados en sus propios caminos. We worship like we worship, Adoramos como adoramos. and we're not going to change the Y worship. no vamos a cambiar como adoramos. You know, we come to church, Venimos a la iglesia and this is the way I do y things. esta es la manera en la cual yo hago las And I'm not going cosas. to change for nobody. Yo no voy a cambiar para nadie. Can I tell you who you are? Te puedo decir quién tú eres. You're just like Saul. Tú eres Saulo. Because Saul did not understand Porque él no quería entender or realize o reconocer that the God he knew in the que el textbooks Dios en la cual él conocía que estaban en las escrituras had already revealed himself, ya se había revelado, and he already had risen himself se había resucitado to reveal himself to the world. para revelarse al mundo. But because you don't want to accept Pero por causa del hecho que tú no quieres aceptar who God is, quién Dios es and you're stuck in your own y ways, está estancando en tu propio camino, your struggle is, tu lucha es: should I allow God to shift me, dejo que Él me mueva or should I remain who I o am? permanezco quien yo soy. And I'm here to tell this morning Y estoy aquí para decirles en esta that mañana God is telling this church, que Dios le está dejando saber a esta iglesia: it's time for a shift. es tiempo por un mover, It's time to move es tiempo para in what moverse God is doing you. en lo que Dios está haciendo nuevo. Because ¿Por qué? when you read the book of Acts, Cuando tú lees el libro de Hechos, the book of Acts is written el libro de Hechos es escrito after después the resurrection of Christ. de la resurrección de Cristo. After Después that he come down, que Él descendió, made himself a man, se convirtió en un hombre, spoke to the world, habló al mundo, did miracles, hizo milagros, was beaten, fue azotado, went to a cross, fue a una cruz, went to a tomb, fue a una tumba, but resurrected. pero resucitó. So the book of Acts Entonces el libro de is the Hechos revelation, es la revelación and it's the new movement y ese nuevo mover what God is doing with the church. de lo que Dios está haciendo con una But it's iglesia. possible Pero es to posible still see God on the cross. aún ver Dios todavía en la cruz. It's still possible Es posible see God in a tombstone. ver a Dios todavía en la tumba. But those that understand who God is, Pero aquellos que pueden entender que Dios es, the Bible says, la Biblia on the dice third day, que en el tercer he día rose from the dead. Él resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Ask your neighbor, Preguntarle a tu vecino, what is your perspective ¿cuál es tu perspectiva of who God is? de quién Dios es? Because if you tell me your perspective, Porque si tú me dices o recalca tu perspectiva, I can tell you if you're Paul or you're yo Saul. te puedo decir si tú eres Saulo o Pablo. The Bible says La Biblia dice that the first encounter we have of Saul que el primer encuentro que tenemos con Saulo is found in Acts chapter 7. se encuentra en Hechos capítulo 7. Now, mind you, Ten en mente chapter 7 of the book of Acts que el capítulo 7 del libro de Hechos speaks of a young Saul. habla sobre un Saulo jovencito. We see him, Vemos que él he's in the presence está en la presencia of a crowd de una multitud that's about to kill Stephen. que va a matar a Esteban. He's in the midst Él está en medio de ese gentío, of the group de ese grupo that's trying to kill the movement. que está tratando de matar el mover. Oh man, I love the Bible. So Saul Entonces Saulo is seeing está viendo firsthand por primera vez the killing of the first martyr in the scriptures, por sí mismo el asesinato del primer mártir de las escrituras, whose name is Stephen.
que se llama Esteban. The Bible says La Biblia dice that as Stephen was being stoned to death, que a lo que Esteban fue apedreado, he cried to the Lord él gimió al Señor and he said, y él dijo, Lord, do not hold this sin against them. Dios no aguante este pecado en contra de ellos. Then he said, Entonces él dijo, as he said this, a lo que él dijo esto, he fell asleep. él durmió. You missed it. No lo captaron. You missed it. He's being stoned. Él está siendo apedreado. Saul is there. Saulo se encuentra ahí. He's seen the kid of Stephen, Él vio cómo mataron a Esteban, but he hears a prayer. pero él escucha una oración. You missed it. No lo captaron. Saul is there. Saulo se encuentra ahí. He's seeing the stoning of Stephen, Él está viendo cuando apedrearon a Esteban, but he hears Stephen cry to the Lord. pero él escucha el gemir de Esteban al Señor. I'm going to say it again. Lo voy a decir de Saul nuevo. is present, Saulo está seeing presente, the killing of Stephen, viendo que lo apedrearon a Esteban, but he sees Stephen pero él ve que Esteban cries to the Lord está gimiéndole al and Señor falls asleep. y se duerme. Can I tell what that means? Te puedo decir qué significa That eso. sometimes Que algunas veces God will allow us go through a process Dios va a permitir que entremos a un proceso to benefit somebody else. para beneficiar a otro. Saul was watching Stephen. Saulo estaba mirando a Esteban, But in the midst, pero en medio de todo eso, he hears Stephen pray. él escucha que Esteban oró. My question is, Mi pregunta es, who was the prayer for? ¿para quién era esa oración? Who was Stephen pleading to God to? ¿A quién Esteban le presentó al Señor? Saul was there. Saulo se encontraba allí. Don't miss it. No te lo pierdas. Saul was there. Saulo se encontraba allí. Stephen is praying. Esteban estaba orando. And Saul observed Y Saulo observó how God covers the faithful cómo ones. Dios cubre a los fieles. Saul was able to see Saulo pudo ver that those that are under the shadow of the que Almighty, aquellos que se encuentran bajo la sombra del Omnipotente, Saul was able to see Saulo pudo ver that the God that Stephen preached about que el Dios en la cual Esteban predicaba was with him in life and in death. se encontraba con él en vida y en muerte. I'm going to come back to that point. Voy a ir de nuevo a ese punto. How many times ¿Cuántas veces does God have to reveal himself to you? Dios se tiene que revelarte a ti? How many times ¿Cuántas veces have you heard has escuchado God call your name? Dios llamar tu nombre? How many times ¿Cuántas veces have you heard has escuchado a church praying for you? una iglesia orando por ti? How many times ¿Cuántas veces have you heard has escuchado God speak to your life? Dios hablar a tu vida? You might dismiss the voice one time, A lo mejor puede echar al lado esa voz una vez, but the second time, pero ya a la segunda vez you gotta respond to the voice of God. tiene que responder a la voz de Dios. So watch. He's watching Él está mirando the persecution, la persecución, but yet sees a manifestation of glory. mas sin embargo puede ver una manifestación de gloria. Sonia, he sees Él ve persecution, persecución, but they yet sees a manifestation of glory. mas sin embargo también ve la manifestación de gloria. This is the man Este es el mismo hombre that wrote, que escribió, that understood que entendió that with great persecution, que con grande persecución we will see a greater manifestation. vamos a poder ver una manifestación grande. Is he talking about himself or is he talking about Stephen? ¿Él está hablando de sí mismo o de Esteban? Because Porque it's interesting to me es interesante para mí that the book of Acts, que el libro de Hechos, Luke, who's the writer, mira quién es el escritor. Luke, who is the writer, Luke Lucas, quien es el escritor, makes emphasis hace énfasis that Saul is present. que Saulo está presente. Okay, I'm going to leave it like that.
Now we get to the first chapter of the first verse, chapter 8. Ahora llegamos al primer versículo del capítulo 8. And the first verse says Y el primer versículo dice that Saul was pleased que él estaba contento what happened to Stephen. con lo que le pasó a Esteban. His heart was full of Que joy, su corazón estaba lleno de alegría and he took pleasure y él tomó placer in attacking the Christians. en atacando a los cristianos. He enjoyed Él disfrutó the scenario, el escenario completo, but he did not realize pero no pudo reconocer that the scenario que el escenario was setting him up lo estaba alistando para algo, to have an encounter with God. para tener un encuentro con Dios. Don't ever dismiss No eches al lado a nunca scenario that God puts you through, un escenario en la cual Dios te deja ver, because just preparation, porque es preparación what God is about to encounter with you. para lo que tú vas a encontrarte con Dios. Now we get to chapter 9. Ahora llegamos al capítulo 9. He was anxious. Él estaba ansioso ya. He goes to the high priest. Él va al sumo He said, sacerdote I need you to give me a letter y dijo, necesito que me des una carta so I can go to Damascus para que yo pueda ir a Damasco and do what I do here. y hacer lo que yo hago aquí. Yo digo esto, I say this. qué presentado es Saulo. What a nosy man is Saul. He has nothing to do with Damascus. Él no tiene nada que ver con Damasco. His job is in Jerusalem. Su trabajo se encuentra en Jerusalén. But whenever there's a move of God, Pero cuando hay un mover de Dios, the devil will unleash whoever he can el unleash enemigo va a desatar a quien él puede desatar to try to delay para tratar de delatar or stop the move. o parar el mover. So the high priest gives him a letter, Entonces el sumo sacerdote le da una carta and he goes on his journey y él va a su jornada towards Damascus, hacia Damasco. and he tells the high Y priest, él le dice, sumo sacerdote, on my journey, en mi jornada, if I find anybody on, a alguien en el camino, I'm gonna arrest them. voy a arrestarlo. The word "the way" La frase en el camino with a capital W con una C mayúscula means significa, it was the word that would define era la palabra que puede definir the Christians of that time. los cristianos de aquel tiempo. They were called the way Ellos fueron llamados el camino because they were following the way, the truth, and the life. porque ellos seguían el camino, la verdad y la vida. I asked myself a question. Me pregunto yo una pregunta. Can we call ourselves the way? ¿Podemos llamarnos el camino? That we serve a God Que nosotros servimos a un Dios that with our life que con nuestra vida we resemble the way, the truth, and the life. podemos mirarnos como el camino, la verdad y la vida. And as he's going Y a lo que él va rumbo hacia allá on to go to Damascus, para llegar a Damasco, he encounters él se a encuentra bright light. con una luz brillante. Now watch this. Y miren esto, So you don't get confused. para que no te confunda. He's not traveling at night. Él no está viajando de noche, Because in Acts 22, porque en Hechos capítulo 22, Paul says Pablo dice that he was traveling noonday. que él estaba viajando del mediodía. So it was in the afternoon. Entonces era al mediodía. You missed it. No lo captaron. So he's traveling Entonces él viajaba in the afternoon. en el mediodía, There's sunlight, donde había luz, but suddenly pero de repente a bright light showed up. una luz brillante se A light apareció. above all lights Una luz sobre toda luz that made Saul stop his tracks que lo hizo detenerse en el camino and fall to the ground. y caerse al piso. This man Este hombre, who was so religious, quien era tan religioso, this man este hombre who knew God because of the scriptures, quien conocía a Dios a través de las escrituras. he was a Pharisee. Él era fariseo. He knew the law. Él conocía la ley He knew the glory of God, y la gloria de Dios, but he never experienced it. pero nunca lo experimentó. It's funny when I talk to people,
Es interesante que cuando yo hablo con algunas personas and I ask them, y le pregunto, do you know God? ¿conoces a Dios? Yes, the Bible says. Sí, la Biblia dice, That's not what I'm asking you. eso no es mi pregunta. I'm asking you, Te estoy preguntando, do you know God? ¿tú conoces a Dios? Because if you know God, Porque si tú conoces a Dios, it will change your behavior. va a cambiar tu comportamiento, It will change your va mindset. a cambiar tu mentalidad, It will change your heart. va a cambiar tu corazón. In other words, En otras palabras, you don't think the same. tú no vas a pensar igual, You don't walk the same. no vas a caminar igual. You have the heart of God. Tú vas a tener el corazón de Dios. So you will love your neighbor Entonces tú vas a amar a tu vecino like you love yourself. como tú te amas a ti mismo. You will talk like God speaks. Va a hablar como Dios habla. Words of encouragement. Palabras de motivación Words of uplifting. que levanta al otro. Words of love and kindness. Palabras de amor y bondad. But because he had a religious spirit, Pero porque él tenía un espíritu religioso, he couldn't be part of the movement yet. él no podía ser parte del movimiento todavía. I'm going to ask the question. Voy a preguntar la pregunta. Can we dismiss our religious spirit ¿Podemos echar al lado nuestro espíritu religioso and allow the true spirit y permitir que el espíritu verdadero who takes us to all righteousness and truth que nos encamina a toda justicia y verdad be in our lives estar en nuestra vida so then God can use us in what is new? para que Dios pueda usarnos en lo nuevo? A lot of people in church Muchas personas en la iglesia are religious son religiosos, but have no relationship. pero no tienen relación. There's a lot of people in the church Hay muchos en la iglesia that call themselves Christians, que se llaman cristianos, but their behavior pero su comportamiento tells me they're not saved. me dice algo que es diferente, que no son salvos. Because a religious person Porque una persona religiosa is stuck in the old ways. está estancado en su propio camino. And Saul Y Saulo was stuck in his own ways. estaba estancado en sus propios caminos. Yo no voy a cambiar por nadie. I'm not going to change for nobody. Así como Dios me hizo, This is how God made me, así yo me voy a quedar and this is how I'm going to stay, y así yo voy a morir. and this is how I'm going to die. So, ¿cómo que Dios puede llevarnos a lo nuevo So how can God take us towards the new si queremos actuar como Saúl en lo nuevo? if we want to act like Saul in the new? Yo quiero ver gloria. I want to see glory. Cambia. Change. Because the Bible tells me Porque la Biblia me dice that when Moses went to the mountain que Moisés, cuando él subió a la cima de la montaña and he had an encounter with God, y tuvo un encuentro con Dios, when he came down, cuando él descendió, he was different. él cambió. In other words, En otras palabras, the glory was over his life. la gloria que cayó sobre su They had vida, to put a veil over his face. tuvieron que poner un velo sobre su cara, But I do not understand pero yo no puedo entender how you go up the mountain, cómo tú puedes ir a la cima de la see montaña, God, ver a Dios and come down the same. y descender igual. How can you ask God ¿Cómo tú le puedes pedir a Dios to increase, para que expande, but you don't work the ground? pero tú no trabajas la tierra? I'm trying. He's walking to Damascus Él va camino a Damasco and he encounters a bright light y se encuentra con una luz brillante that brings him to the earth. que lo trae hacia la tierra. The earth. La tierra. He's walking Él va rumbo and the light hits him y la luz le da and he falls to the earth. y se cae a la tierra. When you have an encounter with God, Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, the first thing that the book of Acts 9 teaches is this: la primera cosa que nos enseña el libro de Hechos capítulo 9 es esto: submission. sumisión.
that whenever we meet God, que cuando nos encontramos con Dios, there's no way you can stand. no hay manera en la cual tú te puedes permanecer de pie. There's no way that your body can resist the glory. No hay manera que tu cuerpo pueda resistir la gloria. So there comes a moment of submission, Llegas a un momento de sumisión, of recognizing de reconocer who He is. quién Él es, And by His grace, y a través de su gracia, you're still alive. tú aún todavía estás vivo. Because if this happened Porque si esto hubiese sucedido in the Old en Testament, el Antiguo Testamento, but thank God, pero gracias a Dios we're in the New que Testament, estamos en el Nuevo that by Testamento, the grace of y a God, través de la gracia de Dios we're able to be in His presence. podemos estar en su presencia. Not because I'm privileged, No porque soy privilegiado, it's because the Son covers me. sino porque el Hijo, The Son, el Hijo me cubre. You missed it. Saul is religious. Saulo es religioso. He has an encounter with God, Él tiene un encuentro con el Señor, falls on the ground, se cae al suelo, but survives it. pero sobrevive. I just told you Yo te dije the book of Acts is written after que el libro de Hechos fue escrito después the resurrection of Christ. de la resurrección de Cristo. Come back, come back, come Vení, back. vení. So when he's walking Entonces, a lo que él caminaba and God the Father y Dios el Padre wants to talk to him, quiere hablar con él, the Son steps in. el Hijo se pone ahí. Because we're not able to stand in the presence of the Father. Él se aparece allí porque no podemos estar de pie frente a la presencia del Padre. Some of us Algunos de should be nosotros grateful for the grace of God. debiéramos darle gracias a Dios por su gracia. Because if it wasn't for His grace Porque si no fuera por su gracia and the blood He shed on the cross, y la sangre en la cual Él derramó en la cruz, when God came to get payment, cuando Dios vino a cobrar, the Son stepped in. el Hijo se metió. Saul is on the floor Saulo se encuentra en el piso, in a position of submission. en una posición de sometimiento. And he tells the Lord, Y él le dice al Señor, is it you? ¿eres tú? So, how can Saul recognize the voice? ¿Cómo Saulo puede reconocer la voz de Dios? He's religious. Él es religioso, He's a Pharisee. él es fariseo. Brings me back to Acts chapter 7 Me trae de nuevo a Hechos capítulo 7. when Stephen was praying to God. Cuando Esteban estaba orando al Señor, The Bible said it was a cry out to God. la Biblia dice que era un gemir hacia See, when you Dios. cry up to God, Cuando tú gimes hacia Dios, it's a whole different conversation. es una conversación totalmente diferente. He saw Él vio with his eyes. con sus propios ojos. He heard Él escuchó with his ears. con sus propios oídos. and within himself. Y adentro de sí Me mismo, thinking, yo pensando, he recognized the voice él pudo reconocer aquella voz that Stephen cried to. en la cual Esteban clamó. And he said, Lord, is this you? Y él dijo, Dios, este eres tú. And the Lord said, I am Jesus, Y el Señor dijo, yo soy Jesús, the one aquel you persecute. en la cual tú persigues. See, Saul, you're not causing damage not only to people. Saulo, tú no estás causándole daño a personas solamente, You're coming after me. sino tú me estás persiguiendo a mí. And you're coming after my Y children. tú estás viniendo en contra de mis hijos. And let me tell you something. Y déjame dejarte saber algo. God is such a jealous God Dios es un Dios celoso, that if anybody comes after you, que si alguien te persigue a ti, they're coming after God himself. están persiguiendo a Dios mismo. Can I prove it to you? ¿Te lo puedo probar? Let me touch somebody's son. Déjame tocar a un hijo de alguien. And I guarantee you that mother will want to react so crazy. Y te garantizo que aquella madre va a reaccionar
bien loca, Doesn't matter she's Pentecostal. no importa si es pentecostal She has a moño on top of her or head. she has a bun over her head, And she su she cabeza, speaks in tongues. y ella habla en lengua. Come after her child, Venir a atacar su hijo and you will see y tú vas a the ver ghetto-ness come out of her. la callejera que tiene adentro. And I'm here to tell you this morning Estoy aquí para decirte en esta that every mañana time the enemy comes after you, que cada vez que el enemigo te persigue a ti, God will stand in defense for your life. Dios va a pararse en defensa a tu vida. He's on the ground Él está en el suelo, in a position of submission. en una posición de sometimiento. This is you, Lord. Este eres tú, You Señor. say yes. Él dijo sí. He asked God, Él le pregunta al Señor, what do you want me to do? ¿qué tú quieres que yo haga? He's submitting his will Él somete su voluntad to the Lord. hacia el Señor. I had a plan Yo tenía un plan, to come to Damascus venir a Damasco to kill some para Christians. matar a algunos But cristianos. what I encountered Pero lo que yo me encontré was the killing of myself. fue The la killing. muerte de yo mismo. I came here Yo vine aquí to arrest, para arrestar a alguien, but in reality, pero en realidad God arrested me. Dios me arrestó a mí. I came here Yo vine aquí to cause havoc, para causar caos, but in reality, pero en realidad havoc conquered me. el caos vino a donde There mí. has become a moment in our life Tiene que llegar tenemos que llegar a un momento en nuestra vida that we need to be arrested by God, que tenemos que ser arrestados por el Señor, chained by God. encadenado. Ooh. Pause in the ground, Él se encuentra en el suelo, telling God, diciéndole al Señor, submitting to the Lord. sometiéndose al Señor. He tells God, Él le dice al Señor, what do you want me to do? ¿qué quieres que yo haga? The second that happens La segunda cosa de la cual sucede is conviction. es convicción. He tells him, Él le dice a él, what do you want me to do? ¿qué tú quieres que yo haga? My plan Mi plan has been turned. ha sido trastornado. What I wanted to do, Lo que yo quería hacer, I can no longer do ya no lo puedo hacer. because I encounter you. Porque yo me he encontrado contigo. So because of this encounter, Entonces, por causa de este encuentro, it meets my submission. y requiere mi sometimiento, Now it brings a conviction ahora trae una convicción that I need to understand, que yo necesito entender, that I need to submit myself to God. que necesito someterme hacia I need to Dios. realize Necesito reconocer that what I was doing que lo que yo hacía was wrong. era mal, That what I had, que lo que yo tenía, that pride that I had inside of me, aquel orgullo en la cual yo tenía dentro de mí, it's wrong. está mal. That religious spirit I had inside of me, Aquel espíritu religioso en la cual yo tenía dentro de mí, it's wrong. está mal. In other words, En otras I'm palabras, submitting, yo estoy sometiendo and by my submission, y en mi sometimiento I'm getting a conviction. yo estoy recibiendo convicción. Then God tells him, Entonces el Señor le dice, it's hard for you to kick es difícil para que tú against the goal. puedas darle una patada a la At gold. Say bola. gold. No, not bola. Gold. Gold? G-O-A-D-S. Just say gold. Just say. Gold. That's it. Gold. Good job. A la bola. You're not talking soccer here. Leen los versículos. I was like, kick the goal? What's going on? Okay. The Lord tells him, El Señor le dice a él, it's hard for you es difícil para que tú to keep kicking seguir dándole patada at what I'm trying to do in your life. a lo que yo estoy tratando de hacer en tu vida. This is a metaphor Este es una metáfora that God uses en la cual el Señor usa to explain and to speak to Saul. para explicar y hablar con Saulo. A goal is Eso es a farmer's tool una herramienta de un agricultor that has a long stick en la cual tiene un palo largo and a sharp end. y Una punta. una punta afilada. And he uses it Y él lo usa
to make sure that the animals para asegurarse que los animales move. se muevan. In Acts chapter 7, En Hechos capítulo 7, that was the first time eso fue la primera vez that God was poking at que Saul. el Señor le hacía así a Saulo. How many times ¿Cuántas veces has God trying to tell you, el Señor ha tratado de I'm trying decirte, to change your estoy life. tratando de cambiar tu vida? I need you to move. Necesito que tú te muevas. And you're staying Y stuck. tú permaneces estancado. God tells Saul, Dios le dice a Saulo, you're causing yourself too much pain. tú mismo te estás causando mucho dolor. In other words, En otras palabras, your disobedience tu desobediencia to heed to my voice para escuchar a mi voz is causing you your delay. está causando que tú te delates. How many times ¿Cuántas veces does God need to speak to us el Señor necesita hablarnos about a shift, sobre un mover, but we're stuck pero estamos estancados in the old? en lo viejo? How many times ¿Cuántas veces does God need to say, el Señor necesita decir, behold, aquí I'm doing something new? estoy haciendo algo nuevo? The past is the past. Lo viejo es pasado. Look forward, Mira hacia adelante. press to the mark, Sigue hacia la marca, but you don't move. pero no te mueves. And I feel that God keeps talking to the church Y yo siento que el Señor sigue hablándole a la iglesia about transition, sobre transición, but the church pero la iglesia is just too comfortable. todavía está muy cómoda. Watch this. Miren esto. Let me show you how the church is. Déjame enseñarle cómo es la iglesia. I'm not that old, but I'm old. No soy tan viejo, pero soy viejo. In the years, in my experience in church, En mi experiencia dentro de la iglesia, I've seen how the church slowly progresses. yo he visto que la iglesia sutilmente progresa, But there comes a moment pero llega un momento that the church gets comfortable. que la iglesia se pone muy cómodo. It's easy Es fácil to move a church mover una iglesia when there's a big crowd. cuando hay una multitud grande, But when you lose the crowd, pero cuando tú pierdes la multitud, it's hard to move the church. es difícil mover la iglesia. So for quite some time, Entonces, por un tiempo, I need a chair. I need a chair. Dame una silla. Any chair. No importa. I'm going to put it over here for 1 second. Póngala aquí, aquí. Aquí mismo, aquí. Aquí. Okay. For quite some time, por un tiempo, the church is comfortable. la iglesia se ha puesto cómodo. Hay crecimiento. There's growth. Hay muchos miembros. There's a lot of members. Dios está bendiciendo la casa. God is blessing the house. We got some problems, Tenemos algunos problemas, but we're comfortable. pero estamos cómodos. Watch this. Miren esto. Aquí. So now God, Entonces ahora Dios párate aquí, brings financial struggles, trae problemas financieros, but we're comfortable. pero estamos cómodos. So now God Ahora Dios brings hardships. trae problemas, Párate aquí, tribulaciones, así, ahí, con la- to try to move us, para tratar de movernos, but we're so comfortable. pero estamos tan cómodos. And God pokes, Y Dios le puya and the church is comfortable. y la iglesia aún está cómodo. So now God has to bring Entonces ahora Dios tiene que traer division and problem, división y problema. because ¿Por qué? to attempt Para hacer for you to move, que tú te muevas, empújame un poquito. But I'm too comfortable. pero estoy tan cómodo. Watch. Over here, Damaris, Aquí, Damaris, it's the new move of God. es el mover nuevo de Dios, But I'm too comfortable. pero estoy bien cómodo, But I don't move pero no me muevo, because I can manage this. porque yo puedo manejar esto aquí.
But over there, Pero allá there's a new move. hay algo nuevo. But because I'm still Saul Pero porque yo todavía soy Saulo and I'm not Paul yet, y todavía no he sido a Pablo, I todavía cannot see the process. no puedo ver el proceso. Jose, come here. Ven acá, ven acá, Ven, José, ven acá, ven. ven acá, ven acá. Rufino, ven acá. Rufino y José, I'm comfortable. estoy bien cómodo. Promise, Promesa, the new move. el mover nuevo. So now God Ahora Dios has to bring a pandemic. tiene que traerle una pandemia. Y'all three push me first. Ustedes tres empújenme en But I primero, resist the move. pero yo resisto el mover. But the pandemic Pero la pandemia was the last push. fue el último Fuerte, empuje fuerte. That pushed the church que empujó a la out iglesia of the comfort zone. fuera de su zona de confort. I'm here to tell the church, Estoy aquí para decirle a la God's iglesia, poking this church. Dios está apoyando a la iglesia. I need you to move. Yo necesito que tú te I muevas. need you to move. Necesito que tú te And muevas what I'm doing you. en lo que yo estoy siendo Because nuevo. staying here Porque si te detienes aquí, is not enough. no es suficiente ya. How many times ¿Cuántas veces does God have to speak Dios tiene que hablar to move? para que te muevas? So we see submission, Entonces vemos sometimiento, conviction, convicción, and the last thing we see y la última cosa de la cual vemos is the process. es el proceso. The Bible says La Biblia dice that when the light shone upon him, que cuando la luz resplandeció sobre él, he lost his sight. él perdió su vista. Watch this, Sonia. Mire esto, The text el versículo started with comenzó con Paul seeing, Saulo viendo, but it ends with Paul with a blindness. pero termina con Saulo en ceguera. You missed it. No lo captaron. It starts with Paul seeing, Comienza con Pablo ver, but in the transitioning, viendo, pero en la transición he's blind. él se cegó. You missed it. No lo captaron. He starts seeing what he wants to do, Él comienza viendo lo que él quiere hacer, but in the process, pero en el proceso he's blind. se cegó. Because in order for you to see what God has to do, Porque en orden para ver lo que Dios tiene que hacer, he has to kill your natural vision. él tiene que matar tu visión natural. Because you cannot perceive what's spiritual with carnal eyes. Porque tú no puedes percibir lo espiritual con los ojos canales. You need spiritual eyes to discern the spirit. Necesitas ojos espirituales para discernir el espíritu. So now Saul is blind, Entonces ahora Saulo es ciego and his servants have to walk him y into su the match. siervo necesita caminarlo hacia Damasco. And for 3 Y days, por 3 días he didn't eat, él no comió he couldn't sleep. ni pudo dormir. You missed it. No lo captaron. 3 days, 3 días couldn't see, no pudo ver, couldn't eat. no pudo comer. 3 days. 3 días. But on the 3rd day, Pero en el tercer día you missed it. no lo captaron. For 3 days, Por 3 días he couldn't see, él no pudo ver and he couldn't y eat. no pudo comer. In other words, En otras I palabras, gotta share yo tengo que the same compartir sacrifice, el mismo the sacrificio, same burial, el mismo sepulcro, the sepulcro, same cross la misma as cruz my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. He goes blind Él se ciega because God needs to kill his natural eye porque Dios necesita matar su ojo natural so he can see the spiritual. para que pueda ver lo espiritual. If you know the life of Paul, Si tú conoces la vida de Pablo, Paul was a man that moved with the gift of the Spirit. él era un hombre en la cual se movía con los dones espirituales. So in other words, En otras palabras, in order to move in the Spirit, para poder moverse en el you first espíritu, need to see and hear in the Spirit. primero tiene que ver y escuchar en el espíritu. So now, Entonces ahora God needs to kill his sight, Dios necesita matar su but vista, God needs to kill the natural hunger. pero la hambre natural.
He needs to teach Saul Él necesita enseñar a Saulo that the substance for his life que la sustancia de su vida is not the bread he eats every day, no es el pan en la cual él come todos los días, but it's the bread you break every day. pero es el pan en la cual tú compartes. In other words, En otras palabras, he's showing Paul, él está enseñándole a Pablo, I'm going to be your yo substance. voy a ser tu sustancia, I'm going to be the resource. voy a ser tu recurso. Don't worry about the natural stuff. No te preocupes por las cosas naturales. Seek me first, Buscadme primero and everything else should be added to y you. todo lo demás vendrá por añadidura. God needs to kill the natural man Dios necesita echar a morir al hombre natural so that then we can move in the spirit. para que podamos movernos en el espíritu, Speak in the spirit. hablar en el espíritu, Walk in the spirit. caminar en el espíritu, Conduct ourselves in the spirit. conducirnos en el espíritu, Love in the spirit. amar en el espíritu. But the problem is, Pero el problema es, who wants to be in this process? ¿quién quiere estar en este proceso? So my Damascus experience Entonces mi experiencia de Damasco will lead me to a submission to God. me va a llevar a una sumisión hacia Dios. That submission will take me to a conviction within myself. Aquel sometimiento me va a llevar una convicción en mí mismo It will put me through a process. y me va a atravesar por un proceso. This is the second time Esta es la segunda vez that God tells this church que Dios le dice a esta iglesia the word process. la palabra proceso. We want what's new, Queremos lo nuevo, but we don't want to move. pero no lo queremos mover. We want God to manifest, Queremos que Dios sea manifestado, but still be Saul. pero aún permanecer Saulo. And I believe Y yo creo that what God wants to do with this church que lo que Dios quiere hacer con esta iglesia is something big. es algo grande. You missed it. That what God wants to do with this church Que lo que Dios quiere hacer con esta iglesia is what he did with the early church in the book of Acts. es lo que Él hizo con la iglesia temprana en el libro de Hechos. That what God wants to do with this church Que lo que Dios quiere hacer con esta iglesia is to be the light in the midst of a es darkness. ser la luz en medio de la oscuridad. But we need to be processed by God. Pero necesitamos ser procesados a través de And we need a Dios. Damascus experience. Y necesitamos una experiencia de When Damasco God removes the mask, donde Dios remueve las máscaras. takes away the religious spirits, Sacar y echar al lado el espíritu religioso. removes the pride, Remover el orgullo. removes those people that think they know everything, Remover aquello en la cual conocen todo. and walk in a stance Y caminar en una of postura humility, de humildad. willing and able Dispuesto y listos to be served, para servir, and to serve the world, para servir al mundo and to be a light in the midst of a y darkness. ser luz en medio de la oscuridad. But in order to get there, Pero para poder llegar ahí, we need necesitamos a Damascus experience. una experiencia de Damasco. I'll make my sermon right here. Y lo voy a culminar en este momento. I want you to have 30 seconds while you see it. Yo quiero que tú mismo tengas 30 segundos en tu asiento. And I want you to talk to God Y quiero que tú le hables a Dios. and tell God, Y le diga a Dios, Lord, work with the soul of my life. Dios, obra con el Saulo de mi vida. Help me see Saul Ayúdame a ver a Saulo so that I can put Saul in the process para que yo pueda meter o someter a Saulo en el proceso so that Paul can be revealed. para que Pablo pueda ser revelado. Remove in me, oh God, Remueva de mí, oh Dios, whatever is hindering me to move. todo aquello que me impide moverme. Allow me to see your glory. Permite que yo pueda ver tu gloria. But when I see your glory, Pero cuando yo vea tu gloria, don't let me exit the same way. no me dejes salir igual. Transform my life. Transforma mi vida. Make me new. Hazme de nuevo.
into your likeness en tu semejanza and in your image. y en tu imagen. Make me better Hazme mejor than my past, que mi pasado, but let me be great in the future. pero déjame ser grande en mi futuro. All for your glory. Todo para tu gloria. Allow me, God, Permite que yo, Dios, surrender my life to you. pueda someter mi vida hacia ti. Bring conviction Trae convicción in those areas of my life en aquellas áreas de mi vida and put me through the process. y ponerme en el proceso. Even though it's going to hurt, Aunque me va a doler, I'm going to cry, voy a I llorar. might get A lo frustrated, mejor me frustre, but I know pero yo sé that I am the clay que yo soy el and you are barro the potter. y tú eres el And you will alfarero. make excellence out of my life. Tú vas a hacer excelencias con mi vida. I'm willing Estoy dispuesto, and I'm able estoy listo to go para ir through my Damascus experience. a través de la experiencia de Damasco. Can we get glory this morning? Podemos darle a Dios gloria en esta mañana.